Comprobando conexión, comprobando conexión. Y vamos nuevamente con un nuevo vivo de los miércoles. Vamos a esperar a nuestros amigos panelistas para comenzar. Hola Marcelita, Pamelita, hola, bienvenida. Karina, hola. Bienvenidos. La primera de todas siempre ahí, la Paito. Ahí llegó nuestro invitado. Espéranos, Félix, vamos a estar pronto contigo. Hola, Pamelita. O sea, Ya, está leyendo ahí abajo a la Pamelita que está viéndonos. ¿Cómo está, hola amiga? amigo. Aquí estamos, Pamelita, con frío, con frío. Ahí viene Hernán entrando por los Estoy, palos. estoy tomando el vino para pasar el frío y fumándome un pucho, sorry, pero no aguanto el frío. Pésimo ejemplo, ¿eh? Pésimo ejemplo. Yo estoy con un tecito. Nadie te cree que tenía un té ahí. Muy buenas, ¿Cómo está, don Hernán? Buena, Nanchito. muy bien. Acalorado, inyectado de energía, vengo llegando al gimnasio como todos los miércoles, así que vengo así, pero pila hasta ahora. Excelente. Buena. Así te queremos, Renovado. así te queremos, perro. ¿Cómo Oye, usted? Cabros, bien, 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 bien. estamos bien Superando el echándole frío para arriba. con talento, con talento. Oye, sí, harto frío, po. Sí, sí. De terror. Partamos Oye, Podríamos pensar chiquillos, que... ¿ah? partamos chiquillos para que no se nos olviden nuestros auspiciadores. ya, póngale Y nomás para la aprovechar hacemos la hora. cortita, para Ujú. aprovechar la hora, porque el invitado está, pero power, hoy día partimos Ahí, como nos está esperando Félix. siempre Nos está con... esperando Félix, está calentando ahí afuera de la cancha. Nos está esperando, partimos como siempre con CoCrea, consultora dedicada a formar equipos multidisciplinarios para ayudar a gerentes y jefes a tener más tiempo para gestionar sus tareas. Lo hacen potenciando las habilidades de los equipos para que puedan alcanzar resultados de manera autónoma y convertirse en equipos de alto desempeño. Sigue la página en Instagram, @HernanSilvaCoach. Síganlos. Extraordinario. La Embajada de San Pedro, Cocina y Patria, pizza, sándwich completo, la mejor calidad en carne como el churrasco y el lomo ahumado en pan amasado. Sigue su página en Instagram, @la_embajada SP, Delivery en San Pedro para retirar directo el local, Los Acacios 1728 San Pedro de la Paz. Y por Rico, supuesto, rico. como siempre, también los congelados más ricos, Terra di Mare, congelados premium, rica variedad en productos del mar, variedad en camarones, salmón, loquito en conserva premium, pulpo del norte, rico surtido de marisco y mucho más. Entrega en Concepción y Maravilloso. San Pedro. Terra di Mare, calidad a un buen precio. Sigan su página, tiene mucha oferta en Instagram, @terra.dimare. Bravo por nuestros pisadores. Partamos. Oye, voy a hacer la invitación a nuestro amigo ahora para que ingrese, ¿ya? Ahí va, Vamos, Sile. Félix Guillermo Novela. A ver si se pronuncia así o es Novella. Ahí va, le vamos a preguntar. Tremendo invitado. Novela. Ahí debería ingresar. Félix, hola. Hola, Félix. Ahí ya estamos Tal? Hola, escuchándote. Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Amigo, tal? tantos años. La verdad, Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vienes? muy bien. Muy bien, gracias a Dios, bien, acá en Concept, la verdad que se siente un frío terrible. Ah, está en Concepción. Ah, Tú acá en te Concepción. Argentina y Chile ahí, ¿qué onda? ¿Ah? Así es, o sea, sí, vine de Lima la semana pasada, en Lima estaba haciendo 19 grados centígrados, o sea que imagínate el contraste tremendo. Wow, sí, Sí. Tremendo. Oye, Félix, bueno, un gusto tenerte en este espacio sí, agradecido. y queremos, bueno, partir conociendo quién es Félix, pues. Que nos cuente quién es, de dónde viene, cuál es su mundo, en qué estás, para ir Ujú. Bueno, internalizándonos. te cuento, mira, comencé hace más de 32 años, 33 años, prácticamente con la práctica de la astrología, ¿no? Mucho antes de eso había recorrido desde mis 17 años de edad distintas escuelas esotéricas, místicas, espirituales, entre ellas la de Rudolf Steiner, con el campo de la antroposofía, la Orden Rosacruz, la Golden Dawn, Mm. etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
fue una época, digamos, donde uno recorrió el campo místico, lo cual me llevó a mí al campo de la astrología, digamos, a la investigación astrológica, que luego tenía que ser corroborada, es decir, tenía que bajar a tierra todo eso que uno había aprendido para ver si era verdad. Yo había estado estudiando antes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, digamos, la carrera de Ciencias Económicas Contables, o sea, es decir, una carrera que es totalmente concreta, ¿no? Concreta, ¿no? La filosofía era materialismo dialéctico. Entonces, imagínate, ¿no? Digamos, la base que tenía para poder verdaderamente tratar de ver si todo esto tenía, digamos, un basamento real, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, años de investigación, terminé prácticamente comprobando, digamos, que la astrología era factible de aplicarla a la naturaleza, a la agricultura, ¿no? Podía obtener, por ejemplo, algunos rabanitos que eran de 1 kilo, sin necesidad de abonos químicos ni ninguna cosa por el estilo, empleando la famosa técnica de la agricultura biológico-dinámica, que es una teoría que utiliza la corriente de Rudolf Steiner, la antroposofía, ¿no? Así que todo esto funciona, ¿no? Y luego también, digamos, el gran conflicto que hay dentro del mundo astrológico, allá por los años 90, cuando me replanteé si las constelaciones estaban donde verdaderamente dicen que están, ¿no? Porque para el mundo astronómico están corridas en relación con el mundo de los signos. Entonces, lo cual me llevó a otra investigación y descubrí que la India emplean las constelaciones corridas. O sea que, y ellos le dan un doble significado, usando los signos tradicionales que emplean en Occidente, ¿no? Y también a la vez las constelaciones corridas, es decir, 2 sistemas a los cuales ellos le llaman Sayana y Nirayana. O en Occidente, traducido al castellano, se llaman sistema trópico y sistema siderio. Entonces, a partir de ahí, digamos, esta investigación me llevó cada vez más a adentrarme en el mundo de la astrología, al punto tal que en el año 2001 generé mi primer Congreso Internacional de Astrología en Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina, ¿no? Y en el año 2007, junto a Hugo Bonito, otro colega, también investigador que participó en todos los congresos, creamos la Asociación Argentina de Astrólogos, ASTROAR, sí, en aquel momento. Así que en aquel momento fui secretario de la asociación, ¿no? Y luego pasé a ser vicepresidente, luego en el año 2011 renuncié porque tenía muchas cosas para hacer, no podía estar, digamos, con tantas tareas a la vez, y me dediqué a la investigación, haciendo a la vez programas de radio, asesorando políticos, asesorando eminencias de la República Argentina, y en el año 2014 emigré acá a la República de Chile. Buena. Buenísimo. Por Mira, fin lo teníamos aquí al Félix. Gran viaje. Así ¿Tú lo es. conocías, Paola? Sí. ¿Lo conocías? Sí, tuve la suerte de, como digo yo, se cruzaron las constelaciones y nos encontramos una vez, y sin saber quién era él y que era tan conocido. Y Félix, debo decir que es una persona muy humilde, y es un tremendo hombre, un tremendo sabio, del cual incluso yo al principio quise estudiar, y debo decir que es bien difícil lo que hace Félix. Es un tremendo tema, una tremenda investigación. Bueno, No y llega para eso mismo, que hay que aprender. Esto es estudio. oye, no, es complicadísimo, pero para eso mismo, Félix, quería yo empezar y partirte preguntando lo que nos convoca, porque para Félix se nos va a hacer cortito la hora. ¿Qué pasa, Félix? ¿Qué es lo que queremos saber todos los que estamos aquí? ¿Qué va a pasar con Latinoamérica? ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Cómo se ve pronosticado esto? La carta astral de Chile. ¿Ah? Bueno, primero lo que tenemos que ver es el contexto, digamos, el contexto mundial y el contexto internacional, ¿no? O sea, ya desde el año 2010, 2011, en el entonces Espacio Cultural Concepción, venía realizando algunas conferencias donde anunciaba que se iba a producir, digamos, una crisis internacional, que el valor del dólar internacional se iba a empezar a depreciar con el surgimiento del Asia, digamos, el crecimiento asiático, digamos, tremendo, con un bloque que por aquel entonces se llamaba el BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que todo esto se ha ido dando con el tiempo, y también se visualizaba que al juntarse Saturno, Urano, Neptuno, Saturno, Plutón, Marte y Júpiter en el signo de Capricornio en el año 2000, iba a haber
o el 2020, perdón, iba a haber, digamos, una crisis que iba a impactar a nivel internacional, pero los antecedentes, digamos, de esa conjunción la habíamos visto en la época de la pandemia que hubo en el año 1300, esta cosa de la gripe, ¿cómo se llama? La fiebre negra, ¿no? La peste negra. La peste negra, ¿no? Sí, la peste negra. Entonces, bueno, entonces se intuía que algo iba a pasar, ¿no? Y más por el hecho de que Neptuno se encontraba, digamos, caminando sobre el signo de Piscis y ya veníamos con advertencias desde hace mucho tiempo atrás de la posibilidad de que empiecen a surgir enfermedades. O surgir enfermedades, o a alguien que se le ocurre hacer surgir enfermedades. ¿Sí? Entonces, es decir, veníamos con ese postulado. Entonces, bueno, lo cierto es que en medio de toda esta circunstancia, esta unión de los planetas se puede, de alguna manera, utilizar para deducir procesos que se van a ir dando a lo largo del tiempo. Y así como se pudo calcular que el año 2020 iba a ser un año crítico, nosotros tenemos dentro del contexto internacional, otra vez, digamos así, lo que se llaman índices cíclicos planetarios, así se denominan estos índices, ¿no? Que en el año 2024 se va a producir una cima nuevamente, en este caso de un movimiento de energía tendiente a algunos problemas relacionados con la salud. Ya en parte hemos escuchado a nosotros al señor Guillermo Puertas, ¿no? Hablando acerca de la posibilidad de que en el futuro iba a haber una cosa nueva, ¿no? Entonces no quiero mencionar porque no vayan a cerrar el video. ¿Sí? Entonces, pero lo cierto es que, por eso uso el nombre también en castellano del caballero, ¿no? Entonces, Los algoritmos. demasiado intuitivo, ¿no? Demasiado intuitivo, lo anunció el año anterior, ¿no? Diciendo de que justamente el mes de mayo iba a ser el mes donde iba a ocurrir todo esto, Sí. ¿no? Entonces, cosa realmente curiosa, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que desde el punto de vista astrológico, estas agrupaciones a las cuales él pertenece, de hace milenios vienen practicando el mundo de la astrología. O sea, ellos tienen el conocimiento esotérico, manejan la Kabbalah, manejan todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, la gente está a desventaja, porque se puede decir, hay un grupo de élite que maneja estas cosas con el objetivo de encontrar las mejores condiciones para poder hacer, digamos, sus movimientos. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a tener que también, cuando nosotros observamos una acumulación de planetas semejante alrededor del año 1305, en el año 1315, ¿no? Fue la época justamente donde se dio la peste negra y hubo hambruna en toda Europa, ¿sí? Entonces, pero hay que ver cómo se originó esa peste negra, ¿no? Porque no fue una cosa que surgió así de la nada, ni nada por el estilo, ¿no? Porque en ese momento, justamente los grupos mongoles, ¿no? Habían estado avanzando, digamos así, hacia Occidente, esas tropas tiraban los cadáveres, digamos así, a la hora que iban a invadir la ciudad, porque los cadáveres estaban infectados, entonces las ratas se comían los cadáveres, salían las pulgas infectaban a la gente y empezaba la peste, ¿no? Entonces ellos utilizaban la peste como una herramienta para avanzar en sus conquistas, ¿no? Entonces, es decir, había una estrategia atrás. Entonces tiene que leer que detrás de todo esto hay una estrategia, digamos así, si es que uno lo lee matemáticamente o deduce de las mismas variables, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que había hambruna, ¿sí? En esa época, había hambruna. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿habrá hambruna? No creo que sea para hambruna, porque América Latina, particularmente la Argentina, es un gran productor de alimentos, ¿no? Uno de los mayores productores de alimentos, digamos así, de Sudamérica. El Perú tiene abundancia de alimentos. Chile tiene sus frutas, tiene sus cosas aquí en la región sur. O sea, es decir, podemos autoabastecernos. El problema es el contexto internacional, ¿no? Como actualmente lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema del trigo, que ya sabemos que Estados Unidos es un gran productor de trigo, Australia es productor, tenemos a Rusia como productor, a Argentina como productor. Sin embargo, por el hecho de que un país chiquitito, así como es Ucrania, de alguna manera, digamos, se ve afectado, suben todos los valores del trigo hasta el techo, ¿no? Y especulan con el maíz y especulan con todo el resto de los productos. El aceite. O sea, en otras palabras, y el aceite. Los dueños de todos esos campos, que hoy ya sabemos quiénes son, que son los mismos dueños de la industria del cine, son los mismos dueños de la industria de los bancos, etcétera, etcétera, son los que de alguna manera manipulan toda esta historia, ¿no? Así que, bueno, dentro de ese contexto, entonces podemos decir, hay una crisis que se enmarca dentro de lo internacional. Las conjunciones de estos planetas
tal como se enmarcan aquí, parecen señalar entonces que el año 2024 hacia el año 2025, ¿no? Ocurre este evento. Luego hay una ligera calma, y el 2026, última mitad del 2026, los últimos 3 meses, vuelve a aparecer de alguna manera otra alerta a nivel internacional. En ese contexto, Chile, particularmente, vamos a ver que tiene procesos muy especiales, porque aquí tenemos que considerar 3 o 4 cartas astrológicas. Para que la gente pueda entender a qué se refiere con esas 4 cartas astrológicas, Chile tiene varios momentos históricos. Uno, la primera junta, ¿no? La primera junta de gobierno. 2, cuando se declara el acta de la independencia. 3, cuando ingresa la democracia, ¿sí? Dentro de, digamos, de la República Argentina. Y 4, la transición democrática, o sea, la transición democrática que hubo, digamos, después de que Pinochet se fue, ¿no? Entonces, bueno, tomando esas cartas astrológicas, nos vamos a encontrar con un contexto donde se observa que va a haber una depreciación de la moneda chilena. Es decir, un proceso inflacionario bastante importante, ¿sí? Que se va a hacer bastante agudo dentro de los próximos 3 años, ¿no? Eso en lo particular. Seguramente nos deben estar viendo cientos de personas de la República Argentina, ¿no? Que también, de alguna manera, dentro de la Carta de la República Argentina también van a pasar por un periodo bastante crítico, digamos así, durante este periodo, y los amigos que nos están viendo desde Perú también van a vivir una crisis institucional extrema durante los meses de junio y julio, ¿sí? Prácticamente. Y Perú, sí, ahora, sí, en este momento. Sí, en este momento, incluso con la posibilidad, dado que en la carta astrológica que la hice antes de las elecciones, de Pedro Castillo Terrones, no sabiendo de que, anunciando dentro de mi canal de YouTube, de que él iba a ganar las elecciones, ¿no? Contra Keiko Fujimori, contra todos los demás, ¿no? Es decir, con mucha antelación, también anuncié, y lo pueden ver ahí en mi canal de YouTube, con mucha antelación de que el proceso que ocurría en el año 1932 en el Perú se está repitiendo en este momento, con la posible destitución de Pedro Castillo, ¿no? Y también la crisis gubernamental que vive el Perú, lo cual va a traer, obviamente, va a traer una crisis institucional y con repercusiones económicas. Ahora, cabe preguntarse, ¿no? Dentro de toda esta historia, ¿por qué entonces en América Latina, particularmente un gobierno de izquierda gobierna la República Argentina, un gobierno de izquierda gobierna en este caso la República de Chile, un gobierno de izquierda está gobernando la República del Perú y un gobierno de izquierda ahora se hace de Colombia? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿No? La pregunta es ¿por qué? Bueno, en astrología nosotros tenemos un símbolo que es el planeta Neptuno. Bueno, el planeta Neptuno, digamos... El tridente. El tridente, sí. Este planeta Neptuno fue descubierto alrededor del año 1840, aproximadamente 40, 45 por ahí, ¿no? Y en esa misma época, cuando fue descubierto el planeta Neptuno, Karl Marx empezó a escribir su obra, ¿no? Das Kapital, ¿sí? Entonces se hacían las reuniones, en este caso en las mesas alemanas, donde se hablaba acerca de el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Se reunían estos grupos que en realidad eran como una suerte de grupos secretos en aquel momento. Por eso ustedes van a ver el código que utilizaba Karl Marx de la famosa barba, ¿no? Junto con Federico Engels, que también, o sea, todos parecían iguales, ¿no? Parecían gemelos, ¿no? O sea, cuando lo ve, ¿no? Entonces, era un código, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que lo que nació en esa época, digamos, cuando Neptuno se encontraba en el signo de Piscis, ahora que el planeta Neptuno está en el signo de Piscis con un largo proceso que comenzó en el año 2011, digamos que se instala hasta el año 2025, nos habla en su último tramo, este tramo que va hasta el año 2025, del apogeo, en este caso de los movimientos de izquierda. Ahora, como el planeta Neptuno es un planeta que se asocia a las utopías, es decir, cuando uno estudia la historia, digamos, y ve el producto, digamos, de esos movimientos, uno encuentra que generalmente el rezago, o vamos a decirlo así, la consecuencia de esos movimientos suele ser caótica. Ojo, que con esto yo no estoy haciendo una opinión meramente política, estoy haciendo una opinión histórica de lo que se ha visto, digamos, está haciendo astrología, que es lo que sabes hacer tú, que es comparar, porque Félix, también para explicarle un poco a la gente, él compara incluso la misma posición de los planetas hace miles de siglos atrás con lo mismo, y la historia se van repitiendo. Se repite, exactamente. Es un ciclo repetitivo.
Entonces ahora, por lo tanto, dentro de la República de Chile, considerando dichas cartas, nosotros vamos a encontrar que van a haber algunos momentos cúspides, fechas cúspides. Con la astrología, así como en el año 2007, no, 2008, el año 2008, fui invitado, en este caso por un amigo aquí a la ciudad de Concepción, mientras vivía en la República de Argentina, ¿no? Y me invita porque yo tenía en ese momento una FM, una radio, no de mi pertenencia, ¿sí? Que estaba situada en Capilla del Monte, Córdoba, donde yo estaba anunciando en ese momento que se iba a producir una enorme crisis internacional entre los meses de septiembre y el mes de octubre del año 2008. Y lo venía diciendo ya con un año de antelación. Y dije que la crisis iba a tener su cúspide exactamente entre el día 2 y el día 4 de octubre, ¿no? De ese año 2008. Y que iba a afectar, digamos, el valor del petróleo a nivel internacional. Entonces este amigo me escuchó, estando con uno de los directivos del ENAP, estaba en la casa del directivo del ENAP, me escuchó online, ¿no? Y el directivo dijo, pero este es un terrorista. O sea, mira las tonteras que está diciendo, está metiéndole terror a la gente, es un terrorista. Entonces, otro lo ve como comunidad. Entonces, claro, entonces, si este terrorista está asustando a la gente, dijo, y está diciendo que Estados Unidos se va a afectar, eso no es creíble, decía, es imposible, ¿no? Entonces, invítalo, si tú crees que es verdad. Entonces él dijo, ya, yo lo invito, yo lo tengo en mi casa, pero tú pagas el pasaje. Y el hombre tenía los vouchers, pues esos vuelos acumulados ahí, así que me invitaron. No le costó mucho, porque un vuelo de Buenos Aires acá no cuesta nada, ¿no? Entonces, así que llegué y di una conferencia donde se habían reunido varios de los directivos del ENAP, en la asociación del Centro Cultural Concepción, ¿no? Lo cual les causó un poco de risa. Esto fue en septiembre del año 2008. Les causó gracia, les causó risa, y bueno, les dije, a ustedes les va a causar risa ahora, pero cuando llegue la primera semana del mes de octubre y se produzca la descarga, tal vez el que me voy a reír voy a ser yo. ¿No? Entonces, así que llegó la primera semana de octubre, quiebra Lehman Brothers y se produjo todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Ahí fue la crisis subprime de Estados Unidos. La crisis subprime, exactamente. Y el valor del petróleo, que en ese momento estaba a $120 el BTI, pasa a valer cerca de 60, o sea, se cae estrepitosamente en menos de una semana, ¿no? Lo cual generó enormes pérdidas a la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, ¿sí? Muchos directivos renunciaron en esa época. Entonces, bueno, lo cierto es que el Canal 9 Bio Concepción se enteró de todo esto, me invitaron al Canal 9, y por aquel entonces Youssef Hadi, que era ¿cómo se llama?, el conductor, ¿no? Junto con otro conductor que no recuerdo bien el nombre, ¿no? Que actualmente está trabajando. Era María José Llodrá. María José Llodrá, sí. En ese momento me hacen la pregunta. Sí, yo también, porque la verdad que le tengo mucha gratitud en esa invitación, ¿no? Me preguntaron qué iba a pasar con Chile. Yo le dije que no iba a pasar mucho porque trabaja con un mercado de monedas, que se iban a renunciar los directivos del ENAP, pero que estén atentos porque en el año 2010, en el mes de febrero, alrededor de las 3:50 de la mañana, 3:45 de la mañana, iba a haber un suceso que iba a conmocionar a todo Chile, que probablemente se trate de una explosión bajo tierra que iba a ocurrir en la ciudad de Concepción, ¿sí? O en las márgenes de Concepción, y que no sabía sinceramente de qué se trataba, si es que ellos iban a construir una central nuclear, si iban a construir una central enorme de gas, o algo por el estilo. Entonces, no sabía de qué se trataba. Entonces, pero que estén atentos porque todavía el futuro puede variar en función de las acciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, el hecho quedó ahí hasta que se produjo el terremoto del 27F, ¿no? Entonces, con la exactitud prácticamente creo que hubo una diferencia de 5 minutos, me parece. Yo lo recuerdo. El pronóstico. Pero, o sea, 5 minutos para un pronóstico de eso. Félix ha hecho un montón de pronósticos, pero esto no tiene que ver con evidencia. O sea, la gente tiene que entender que esto es una ciencia. Matemáticas. Es matemática. Y eso es lo que hace Félix. Félix, y independiente de eso, yo no sé, Marco también quiere hacer preguntas y todo. ¿Hay algo que se vea, justamente para que la gente entienda que no estamos haciendo política, sino que hay algo que se vea fuerte para Chile ahora, para este gobierno, que por lo demás todos queremos que le vaya bien, no que fallemos? Sí, mira, lo que se observa, primero yo digo, cuando uno se sube a un avión, tú tienes que saber quién es el piloto.
que el piloto esté bien, que el piloto haya dormido, que el piloto no esté medicado, que el piloto, ¿no? Digamos, no tenga ninguna alteración psiquiátrica, porque si no... Claro. Entonces, bueno, eso es lo primero. Entonces, lo primero que había que analizar era la carta de Boric. ¿Sí? Entonces, Boric es acuariano. ¿Sí? Boric es acuariano, él tiene el Sol en el signo de Acuario, en la parte más alta de la carta astral, al lado del planeta Júpiter. Entonces, ¿qué sucede? Esa carta astrológica, sea el individuo que fuera, porque podría ser, digamos, otra persona que haya nacido exactamente en el mismo minuto que él, en el mismo lugar que él, ¿no? Se puede leer de que es una persona que tiene alteraciones nerviosas, muy terribles alteraciones nerviosas, o sea, es una persona inestable desde el punto de vista, digamos, del sistema nervioso. Entonces, ¿qué sucede? Es una persona rebelde, una persona innovadora, una persona que busca, digamos, todas las innovaciones, las corrientes contramarcha, o sea, hay una estructura que se observa así. Pero ¿qué sucede? Sucede particularmente que el planeta Saturno está caminando sobre el signo de Acuario. ¿Sí? Entonces, y el planeta Saturno es un planeta que desde el punto de vista astrológico representa las limitaciones, los límites o las situaciones extremas. Entonces, en el signo de Acuario se supone que está en su reino el planeta Saturno, pero el tema es que desde la tradición astrológica y desde la observación de la misma, representa, digamos, generalmente un fenómeno que hace que la persona entre en una suerte de parálisis o las cosas se comprimen. Basta con señalar el hecho de que Saturno empezó a pasar muy cerca de su Sol por primera vez en él a principios del mes de abril. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de él, antes de las elecciones, él tenía una capacidad de popularidad y un grado de aceptación tremendamente alto. Y en el mes de abril cae prácticamente, cae terriblemente su índice de popularidad. Entonces, y él entra, digamos, a ponerse nervioso, y se notaba en sus declaraciones, se notaba en sus formas. Ahora, normalmente cuando Saturno pasa por primera vez, no tanto genera un efecto. Es como que te tomaras una pastilla que te puede hacer daño. La primera no te hace daño, pero tómate una segunda, ¿sí? Te tomas una segunda y cuando te tomas una segunda te va a generar un efecto segundo. ¿Sí? Entonces, bueno, este efecto ocurre en el mes de agosto, ¿sí? El mes de agosto, Saturno pasa encima del Sol de Gabriel Boric. Entonces, bueno, yo dije, mira, una circunstancia, al piloto le va mal, el piloto se puso nervioso, el piloto se deprimió en medio del vuelo y casi se desmaya. Entonces, el avión empezó a caer, ¿sí? Entonces, ahora, ¿se estrella el avión? No se estrella el avión. O sea, en este caso, entonces estamos viendo que obviamente lo que va a ocurrir, ya que el Sol, en este caso, está representando al gobernante y está representando dentro de la Carta Astrológica de Chile, está representando de alguna manera la identidad del pueblo chileno. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el paso de ese planeta Saturno sobre el Sol, que va a ocurrir en el mes de agosto, paralelo, digamos, a lo que le sucede a Boric, porque una de las cartas, casualmente, que tiene la República de Chile, que en este caso viene a ser la carta de el inicio del proceso democrático, ¿sí? Justamente difiere de un solo día, ¿sí? Con el cumpleaños de Boric. Un solo día. Entonces, ¿y esto con qué lleva? Lleva a que justamente el paso del planeta Saturno sobre el Sol de Boric vaya a coincidir con un momento donde en la República en general va a haber una atmósfera de limitación, de tristeza, o alguna situación que de alguna manera se siente como un peso enorme, donde la gente se siente limitada. O sea, es decir, va a llegar el mes de agosto, para el mes de septiembre, y aparece, digamos, esta sensación. Esto es una de las cartas astrológicas. La segunda carta astrológica es A ver, la espérame nosotros... un poquito. Entonces, Sí, cuéntame. primero tendríamos entonces la fecha, para que nos vayamos acordando y todo, tendríamos primero la fecha de agosto, viendo una carta astrológica, fijando al presidente Boric también con una de las cartas de la República de Chile, ¿cierto? Agosto es una fecha importante. Vamos con la otra. Así es. Y la otra carta es la de la primera Junta de Gobierno, ¿sí? En la carta de la primera Junta de Gobierno nosotros tenemos que justamente, vamos a encontrar que el 9 de agosto, el planeta Neptuno hace oposición al Sol de la primera Junta. Entonces, si decimos Neptuno hace oposición, entonces quiere decir que movimientos de izquierda o movimientos internos de izquierda realizan una oposición al gobierno. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo podría yo leerlo esto? Podría leerlo que quizás dentro del propio movimiento de izquierda aparecen divisiones, ¿sí? Entonces,
Ahí tenemos una segunda, pero como el Sol representa la identidad chilena en general dentro de esta carta de la primera junta, obviamente el pueblo se siente confundido. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera que ver un proceso electoral cuando veo al Sol en oposición con el planeta Neptuno, yo digo que va a haber un engaño, yo digo que va a haber una estafa, yo digo que va a haber un fraude, yo digo que va a haber alguna situación complicada. Ese aspecto que comienza exactamente el día 9 de agosto Oh. dura 60 días. Oye, y Es tenemos que el 4, el 4 de el septiembre, tenemos el tema de votaciones, o sea, claro. Mm. Por eso, o sea, bueno, veamos. Por eso yo digo, veamos, ¿no? O sea, yo le digo, yo todas las veces que he hecho pronósticos astrológicos me he metido en líos. Me acuerdo en el año 1997 cuando hice un pronóstico radial diciendo de que el presidente Carlos Saúl Menem iba a ser operado del corazón con 3 meses de antelación, y lo dije en una radio, y empecé a tener problemas, pues me empezaron a buscar y de qué sé yo, que esto y el otro, y hasta el propio presidente Menem salió con un discurso diciendo que habían charlatanes que estaban diciendo que él estaba mal de la salud, claro. y que él estaba bastante bien de la salud y de qué sé yo, que esto y el otro, y luego una semana después lo operaron del corazón. Entonces, bueno, y ahí está el tema. Félix, o sea, yo digo, estaríamos hablando, a ver, si puedo leerlo bien, estaríamos hablando que leyendo, entre comillas, estas dos cartas separadas con el presidente más esto, podríamos decir que podría ganar el apruebo o rechazo, pero que se va a ver enturbiado. Eso es lo que estoy entendiendo, no sé si entiendo mal, se va a ver un poco enturbiado. hay algo turbio. Hay algo turbio. O sea, sea desde la astrología claro, se lee algo turbio. Sea el lado que sea, algo turbio va a haber. Claro, y quiero aclarar esto, o sea, porque mucha gente que hace política seguramente me debe estar escuchando y decir, pero Fede, ¿qué estás diciendo? ¿No? Entonces, yo no estoy diciendo que va a haber algo turbio, yo estoy diciendo que desde la astrología se lee. Perfecto. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, es decir, algo raro, algo escabroso, algo ahí. Pero lo que coincide y llama la atención es la depresión del presidente. Entonces, si hay una depresión antes del proceso electoral, y luego se produce el proceso electoral y ocurre algo que se puede leer así, entonces empieza todo a tener lógica, ¿o no? ¿Sí? Ese es el punto. Empieza a tener lógica. Ahora, pero a eso se le suman otras cosas, ¿sí? Se le suman otras cosas. Si nosotros estamos encontrando, por otro lado, de que en otra de las cartas, en la carta de la primera junta, nosotros estamos encontrando que la luna, justamente, de Chile, va a recibir el día 7 de julio del año 2025, o sea, ya extendiéndonos un poco más adelante, ¿no? Ya al futuro, ¿sí? Va a recibir el paso del planeta Urano, ¿sí? En ese momento, que va a tocar a la luna, que a su vez está en oposición con el planeta Neptuno. Está hablando de un proceso muy caótico en el año 2025, muy caótico relacionado con divisiones asociadas a movimientos de izquierda, o movimientos que aparecen al margen de la sociedad. Entonces, a ver, hagamos un poco digamos, de un armado psicológico para tratar de entender cuáles pueden ser esos movimientos que están al margen de la sociedad y que de alguna manera están tratando de ganar territorio. Si yo veo la carta astrológica de Chile, veo que las raíces sí, tengo que hablar acerca de la República Argentina, tengo que hablar de los toas, de los mocovíes, tengo que hablar de los tehuelches, ¿no? Entonces, acá... Entonces, obviamente quiere decir que lo que va a suceder es que este tema de internos con los mapuches va a ir empeorando. Se va a poner peor caminando hacia el año 2025. Ahora, esa es la perspectiva negativa que uno puede ver. Entonces, es decir, ya lo vengo diciendo en Canal O. Eso, a eso voy. Exactamente, a eso voy. Porque dije, ya, eso es el lado negativo. Pero ¿cuál es el lado positivo de todo esto? ¿Sí? El lado positivo de todo esto es sabiendo, digamos, de que ese planeta Neptuno está en contacto, en este caso con el Sol. Si yo lo veo desde otra perspectiva, yo puedo decir, Neptuno tiene que ver con la metafísica. Neptuno tiene que ver con el mundo sutil. Tiene que ver
con la capacidad de poder ver las sutilezas. Es decir, aquella persona que, por ejemplo, hace una práctica metafísica, aquella persona que hace una práctica yógica, aquella persona que tiene una entrega, de alguna manera, a través de la simbología, y empieza a ver más allá de la realidad, va a tener un avance impresionante en el curso de estos próximos años. Es decir, lo que vamos a una apertura de conciencia, exactamente. Va a haber una apertura de Podría conciencia. haber Y, una y lo apertura de del conciencia, 2025, entonces, esto que acabamos de podríamos hablar. anunciar, justamente, con el paso de Urano sobre la Luna, Urano es el planeta de la intuición, es el desarrollo intuitivo de las nuevas ideas, de las nuevas corrientes. Entonces, obviamente quiere decir que a medida que se va acercando el año 2025, producto de toda esta crisis que se ve produciendo, digamos, en el curso de estos años, van a surgir nuevos movimientos. Y esos nuevos movimientos obviamente van a tener una calidad creativa, una calidad de propuesta, una calidad innovadora, que va a ayudar de alguna manera a que la República de Chile recobre, se puede decir así, el sentido, ¿sí?, de lo que tenía. Yo recuerdo, y de eso se hablaba bastante cuando yo era chico en la República del Perú, ¿no? Mientras estaba en la escuela, mi padre había llegado a visitar acá Arica, había conocido esta zona y me decía, qué pobres que son los chilenos, me decía. Hay una pobreza tremenda, claro, estamos hablando de la década de los 70, ¿sí? Entonces dice, una pobreza tremenda en la República de Chile. Entonces yo cuando llegué a la República de Chile en el año 2008 dije, pero ¿dónde está la pobreza? ¿Qué pasó acá? No, entonces, nada que ver, o sea, hay un desarrollo, los chicos están con los últimos celulares, ¿eh? Sí, no, pero viendo la ciudad de Santiago, No, no pero hablamos como de la ciudad de era, Santiago. claro, No como eran tuviste los la años periferia, parece. 70, como crecimos al 2008, o sea, ya la pobreza en Claro, el fondo era una pobreza con televisor, había evolucionado a un nivel, claro, a otro, pues. exactamente, Ahora yo creo que igual seguimos siendo pobres en otros ámbitos, ¿ah? Ah, seguro. Para claro, dejarla Sí, ahí, ¿ah? Ahora, para dejarla dice. de todas maneras, algo que ustedes tienen que comparar, o sea, saliendo del país, yo viajo mucho, para ¿no? He dejarla estado en volando. Brasil, en Uruguay, en Argentina, Perú, o sea, me falta ir ahora a Europa, pero comparando, digamos así, el estándar de vida, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Concepción, ¿no? Comparando el estándar de vida de las grandes urbes de Santiago, sí, he estado en casa de gente pobre dentro de Santiago, pero no he visto el grado de pobreza que se pueden ver, por ejemplo, en las zonas marginales en Argentina, en Perú, ¿sí? No lo he visto esto. No he visto lo que se ve en la cordillera. Yo no lo he visto. No, Ah, entonces uno puede ver que Chile alcanzó un estándar de vida que no lo ha tenido el resto de América Latina, ¿sí? Entonces, acá yo le decía a mis amigos, que a veces lo decía por fastidiar, ¿no? Porque yo los quiero mucho, a mis amigos argentinos, le decía, yo entro a Chile y pongo mi celular y tengo 4G en todos lados, donde yo voy. Allá te pierdes, pasas por la cordillera de Mendoza y no tenés señal de nada, ¿sí? Te pierdes, o sea, no hay tecnología ni nada. Entonces, todo eso que ustedes han ganado, de alguna manera, bajo una crisis, entra en deterioro, ¿sí? Entra en deterioro. Ahora, pero como Chile tiene en su carta, en la carta de la primera junta, tiene el ascendente en Sagitario, su regente de Chile es Júpiter, ¿sí? Y Júpiter es un planeta que está destinado a la expansión, al desarrollo. En realidad, lo ganado, ¿sí? Una toma de conciencia espiritual también, una toma de conciencia metafísica. Entonces, en realidad todo esto está sucediendo para despertar la conciencia del chileno. Pero ustedes cantaron un versito que decía Chile despertó, Chile despertó. Yo me acuerdo cuando lo escuchaba y decía, ¿de qué despertó? Y yo pensaba, ¿no? Entonces, claro, obviamente era un anhelo frente a la indignación que ustedes han tenido en todas las cosas que sucedían anteriormente. Pero, dentro de todos los procesos que se leen desde la astrología, entonces se puede indicar de que en realidad ustedes estaban, como quien dice, como si fuera un paracaidista que se había tirado, ¿no?, del avión, y iban camino hacia una suerte de abismo. Es decir, iban camino a conocer el fondo Absolutamente. de su realidad para luego trepar y conocer verdaderamente su paisaje, darse cuenta de lo que tienen como posibilidad. Entonces, esta crisis no es en vano.
sea, la vida es, yo siempre digo, la vida es hermosa. ¿Eh? Todo lo Sí, bueno pues, que tiene, claro, lo van a claro, y reconocer todo lo bueno que tiene. la Todo lo crisis bueno que trae el tenemos, cambio, pues. Finalmente el sí. ser humano, tenemos que vivir una crisis para poder cambiar. Sí, creo que Exactamente. ahí va este tema. Félix, yo tenía una pregunta también, que yo te sigo en las redes, y tú has hablado de un tema que tal vez es complejo hablarlo acá, pero hacen mención justamente a este avance en el tiempo, al 2026, 2027, donde comentas que van a seguir habiendo eventos como el tema de la pandemia, como el COVID, como un gran negocio para la farmacéutica. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Mira, ¿Ah? yo no creo, Y yo creo que sí van a haber temas de salud. Ahora, definir de qué se trata, ¿no? Yo no puedo definir, pero sí lo que puedo definir es de que van a haber grandes negocios asociados al tema de la salud, van a haber grandes negocios asociados, digamos, a la manipulación alimentaria, que eso es un hecho. Mira, yo les cuento, por ejemplo, en el año 2000 Júpiter y Saturno se juntaron en el signo de Tauro, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, ¿qué simboliza el signo de Tauro? Una vaca, ¿sí? Una vaca. un Entonces dicen, torito, un torito, ¿sí? Un torito. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 2000? Ocurrió lo que se llamaba la las vacas fiebre de locas. Creuel-Jakob, la vaca loca, ¿sí? Justo la vaca loca. Oh, qué coincidencia, ¿las vacas saben de astrología? No. O sea, fue el hombre el que de alguna manera manipuló a esas vacas para generarle ese problema. Mm. Pero, pero ¿qué se introdujo en el año 2000 a nivel internacional de forma masiva? Los transgénicos, ¿sí? Los transgénicos. Oye, Tauro representa la agricultura. Argentina está lleno de transgénicos. Así Y es. acá, Y acuérdense que acá también en la República de Chile Sí, hicieron intentos, ¿no? De poner todo transgénico, pero sí. fracasaron en algunas Menos cosas. Y mal, digo yo. En Perú quisieron hacer lo mismo con la papa. O sea, presionaron, porque hay más de 6.000 variedades de papa y trataron de reducirla a 4, ¿sí? Entonces, y nadie lo aceptó, en lo más absoluto, ¿sí? No lo aceptaron políticamente. Entonces, es decir, estaban atentando contra el patrimonio del Perú, obviamente. No, Claro. entonces, bueno, pero eso ocurrió en el año 2000, ¿no? Tauro, la agricultura, Tauro, las vacas, Tauro, todo lo que es el alimento. Oh, cosa curiosa, sobre ese punto ha pasado Urano ahora. Ahora está Urano caminando por ahí. Entonces decimos, si Urano, que es la tecnología, Urano es lo nuevo, las innovaciones, de alguna manera mete un impulso sobre el signo de Tauro, entonces podemos decir que hay alguien que de alguna manera trata de hacer una innovación relacionada con el tema del alimento, ¿sí? Ahora la pregunta es quién, ¿sí? Si uno empieza a leerlo, son los mismos señores dueños Siempre, de los la mismos de cosita, siempre. ¿sí? Son lo mismo. Entonces, bueno, de ahora, estas entonces, ¿qué cositas, dices hacer? tú. ¿Eh? Claro, De estas son los cositas, mismos, dices tú. son los mismos, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es la pregunta. Si yo digo, ya tengo la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Tauro, que es el alimento. Ok, voy a tomar la energía positiva de eso, porque ellos toman la energía negativa para hacer sus operaciones y sus negocios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar conciencia alimentaria. ¿Qué come la vaca? Pasto. ¿Qué come la vaca? Verde. ¿Sí? ¿Qué come la vaca? Naturaleza. Entonces voy a llenar mi alimentación de verde. Voy a empezar a comer verde, verde a lo loco. ¿Sí? Entonces de tal manera que mi cuerpo, porque somos como monos, vinimos de ahí. ¿Sí? Entonces, nuestro intestino, digamos, se parece mucho al intestino del mono y no al del cerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a comer vegetales y vamos a aumentar nuestro sistema inmunitario, ¿sí? El sistema inmunitario de por sí va a empezar de alguna manera a reorganizarse. Eso primero. Vamos a tener algunas ayudas. Los antioxidantes, ¿sí? Antioxidantes. Entonces, eso fundamentalmente. Bueno, entonces, El vinito antioxidante. ¿no? Así que eso, ¿no? Entonces, alimentación sana, en lo posible, ¿sí? Toda la alimentación sana. Pero hay un defecto. El signo de Tauro está regido por el planeta Venus. Venus representa los azúcares. Uno de los problemas que tiene Chile, fundamentalmente, es el alto consumo de harinas, las riquísimas marraquetas que hay acá. Obviamente, ¿no? La gente se las come, ¿no? Entonces, y esto hace que la diabetes suba, El ¿sí? En índice insulina. glicémico.
Exactamente, ¿sí? A nivel de las poblaciones de América Latina, Chile es quien tiene el más alto índice glicémico y le sigue Perú, ¿sí? En esto. Entonces, bueno, empezar a dejar de comer en parte esas harinas, por lo menos este año. Para el año que viene, tengamos presente que hay una nueva variedad de trigo que ha introducido el señor Guillermo Puertas en la Argentina, ¿sí? Y que, y que tiene una cantidad enorme de tóxicos, enorme de tóxicos, no sé, como 60 veces más tóxicos que el Roundup, ¿sí? Entonces, y la han aprobado para alimentar a América Latina. ¡Oh, qué buenos que son! Sí, entonces, bueno, entonces, ¿qué resulta? Y la revista Economics publicó con unas calaveritas el triguito, ¿sí? Entonces, para el año que viene, traten de sustituir en lo posible, vayan desacostumbrándose a comer el trigo y empiecen a comer otras cosas que no sean trigo, ¿sí? En lo posible, ¿sí? Para evitar problemas. Nos evitamos problemas. Hay tantas cosas ricas acá para comer, Podríamos ¿no? Que comer podemos... quinoa, está la Claro, quinoa, el arroz basmati, la claro, avena, la la avena, avena. claro, Se puede exactamente. hacer Podemos miles hacer de cosas. miles de cosas se La pueden vena, hacer, ¿no? Qué ¿sí? buen consejo, ¿Sí? Félix. Oye, y Eso, hay una Hay una persona, para que se pregunta. nos... Sí, hay una pregunta. Dale, dale, porque yo también la estaba viendo. Dale, Nancho. Ah, sí, nos preguntan, Félix, ¿qué va a pasar con el cambio climático? ¿Cómo se ve es el un cambio cuento. climático? Mira, el tema, eso hay un cuento, hay un ciclo, mira, hay una especialista española que ha venido Es un analizando cuento. el tema de los ciclos. ¿Te acuerdas que nosotros hemos visto el misterio de la desaparición de los mayas? ¿Sí? Bueno, en la misma época en la que desaparecieron los mayas, en el norte de Perú desaparecieron varias culturas, ¿sí? Y eso no fue provocado porque a alguien se le ocurrió, digamos, emitir petróleo al ambiente y nada por el estilo, porque no existía. No, entonces, sino por un ciclo del sol. Es decir, hay un ciclo que ocurre dentro de la naturaleza donde de alguna manera empiezan a haber, digamos, ciertos cambios que se están produciendo, ¿no? Se empiezan a producir cambios cíclicos que son naturales, ¿sí? Son naturales. Son procesos muy largos que duran entre 20 y 30 años aproximadamente, que requieren de la adaptación de la gente. Entonces, pero lo que hacen los medios de comunicación particularmente es mentirle a la gente con respecto a este tema, porque lo que se pretende es tratar de insertar un impuesto, lo que se llama el impuesto, en este caso el consumo de carbono sería. Entonces, si tú subes a un avión, entonces vas a consumir X cantidad de carbono, vas a emitir carbono al ambiente y por lo tanto te va a costar más caro el pasaje, ¿sí? Entonces, si tienes auto, te van a colocar un impuesto, ¿sí? Por utilizar, digamos, el carbono. Esto ya está dentro de los proyectos, digamos, que se habían presentado en Estados Unidos. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Ya había propuesto este tipo de cosas. O sea que cuando lo han propuesto es porque ya algo de esto se va a dar. Así que no pongan la mirada ahí. Pongan la mirada en lo que ustedes puedan hacer, ¿no? Positivamente, como el pensar, o sea, no estar mirando tanto a la televisión, que dicen un montón de mentiras, tratar de llenar con buenas lecturas su cabeza, ¿no? Respirar, salgan, aprovechen ahora que pueden respirar, ¿sí? Salir, respirar, ejercitar el cuerpo, comer alimentos sanos, ¿sí? En lo posible. ¿Mm? O sea, hay esperanza mientras pensemos positivo y Obvio, cultivemos el cuerpo. Yo creo que en masa somos más que los así es, malos. así es. Si cultivamos el pensamiento, lo podemos hacer. Ujú, así Ahora, es. ¿quiénes son los malos? Los que no toman vino. Ojo allá, ojo allá. Tú tenías una pregunta, Marco, hace unos minutos. ¿Sí? Tenía yo una pregunta hace un rato creo que quedó pendiente. ¿Yo? ¿Cómo? Oh, he ido contestando casi todas, pero tengo como... Bueno, mira, Quería saber hasta el origen de la o sea, astrología, el tema del pero origen de la te astrología se oí pierde en la noche de los y creo tiempos. que Mira, ya me pasé ya de esa en el pregunta. año El, 2000, a ver si no me equivoco, el año 2004, en uno de los congresos internacionales de astrología en Capilla del Monte, hice una investigación
acerca de lo que nos han contado, viste que a nosotros nos han contado que nuestra historia tiene 6.000 años, que fuimos creados con Adán y Eva y que salimos del paraíso y todo ese cuento, ¿no? Entonces, bueno, resulta que te contaron de que la astrología nace en Mesopotamia. Eso te lo contaron, ¿sí? Sin embargo, te pones a leer, por ejemplo, los Vedas, ¿sí? Y te vas a encontrar en los Vedas, hay un relato de una guerra, la batalla de Kurukshetra, ¿sí? Donde se dice que Krishna, junto con los Pandavas, guerrean en ese momento. Y eso ocurre en la zona de Mongolia. Ellos dan ciertas posiciones planetarias, bueno, o sea, los interpretadores, arqueólogos oficiales, entonces hay cómo opera el oficialismo, ¿sí? Dijeron de que eso era una mitificación, y pero lo cierto es que en aquel momento no había un software que te permitiera, digamos, colocar los planetas según como lo habían indicado dentro de ese relato. Ahora hay software. Entonces introduce los datos que te aparecen ahí, posición de Urano, o sea, posición de Marte, de Venus, de Júpiter y de todo lo demás, y te hablaban de 3 planetas más, ¿no? Un planeta de color azul, ¿sí? Neptuno, ¿sí? Un planeta de forma caótica, Urano, y un planeta pequeño que se encontraba al final del sistema, Plutón. ¿Sí? Entonces, y te dan las posiciones exactas, y la posición exacta data del año 4700 años antes de Cristo. Entonces, si te dan una posición exacta, se supone entonces que 4700 años antes de Cristo existía la tecnología para poder hacer esta clase de cálculos, porque a Plutón no se le ve a simple vista. Entonces, obviamente, antes conocían de cosas que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿sí? Claramente. Félix, no podemos irnos sin hacerte esta pregunta que te escuché en uno de tus mensajes en tus redes, que tiene que ver con los eclipses, porque se habla mucho del tema de los eclipses y tú nos recomendabas Bueno, ni siquiera meditar para el último eclipse. ¿Nos puedes dar más o menos una idea por qué? ¿Por qué? ¿O qué sí, el tema es potencial bastante tienen los polémico, eclipses? porque Si el en realidad, sol digamos, puede los astrónomos alguna dicen hay que ver los diferente o es eclipses, lo ya mismo hablamos energéticamente. que el presidente de los Estados Unidos, el último presidente de los Estados Unidos se puso a mirar el eclipse así, mira cómo le fue, ¿no? Lo que le pasó a Piñera después de ver el eclipse. O sea, tenemos, Genial. entonces la tenemos clarísima, ¿no? Entonces, ahora, Aplaudió lo el cierto es nacional. que el eclipse viene a ser el ensombrecimiento en realidad del Sol. El Sol representa la vida, ¿sí? Entonces, y si la Luna, en este caso, lo ensombrece, es como la negación de la vida. Ese es el símbolo, lo que representa. Pero el último eclipse en particular, ¿no? Que nosotros tuvimos en el mes de mayo, Oye, fue super power. claro, ocurrió sobre una estrella en particular se denomina a esa estrella Algol, ese es su nombre, Sí. Algol. La estrella Algol está simbolizada por una medusa. Para entender qué es la medusa, en la mitología griega había una mujer que era demasiado hermosa, muy hermosa. Imagínense la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Entonces, entonces, Y con que la se serpiente acerca, aquí. que se acerca, en este caso, a la diosa que representa la inteligencia y la estrategia, de Atenea. Entonces, Atenea se ofendió, ¿sí? Al verla. Entonces la condena a convertirse en esa suerte de monstruo, ¿no? Entonces, un cuerpo de serpiente y sus pelos eran serpientes, pero su mirada era una mirada que podía paralizar a cualquiera, ¿sí? Entonces, de tal manera que guerrero que iba, quedaba paralizado, pues, ¿sí? Quedaba paralizado. Entonces Perseo recibe el encargo de ir a terminar con la medusa, ¿sí? Entonces, para esto, le regala un escudo que le permitía a través de ese escudo utilizarlo como espejo. Lo reflejó. Pudo Y la reflejar para ver refleja. dónde venía. Exactamente. Y así pudo cortarle la cabeza, ¿sí? A la medusa, ¿sí? Entonces, y no quedó, digamos así, paralizado, convertido en piedra. Entonces, si uno dice un eclipse que ocurre sobre ese punto entonces está representando la parálisis, en otras palabras, ¿sí? Entonces,
una situación que paraliza, una situación que genera, digamos, un punto de parálisis, ¿sí? Ahora, ese punto, que es el punto de la estrella Algol, está siendo visitado en este momento por el planeta Mercurio. O sea, encima, sobre llovido mojado, como yo digo, ¿no? Ocurrió el eclipse ahí activando un punto de parálisis, una situación de parálisis de alguna manera. Y fíjate dónde ocurre. Ocurre en Tauro, ¿sí? Tauro son los campos, lugares de campo. Chile, si uno dice campo, ¿qué puede ser? Toda la zona sur, ¿sí? Entonces, es decir, donde algo ocurre que paraliza esa zona, ¿sí? La Entonces, macrozona. la macrozona, ¿sí? Entonces, ocurre eso. Entonces ahora, pasa Mercurio. ¿Mercurio qué es el planeta? El planeta de las rutas, el planeta de los caminos, ¿sí? Entonces los caminos perturbados, en este caso, por, digamos, esa energía. Mercurio son las negociaciones. Entonces, si pasas encima de esa estrella, significa malas y pésimas negociaciones. Y justamente, ¿qué se ha decretado? Se ha decretado la compra de las tierras justo cuando Mercurio está sobre la estrella del Gol. Entonces va a traer cola. Oye, Félix, ¿Sí? pero en el fondo, porque yo qué es lo que hice, yo lo que le digo a todos, yo cuando hay eclipse, lo que sea, yo me fondeo, literalmente, no asomo pero ni la nariz en todo el día. Es lo más recomendable, porque yo siempre digo, hay que ser muy power para las brujas y para todo, para poder exponerse y ponerse a decretar cosas en un eclipse menos de luna, o sea, me Claro, parece una locura. Pero sí. ese es el consejo. Yo creo que nadie se exponga mejor para los próximos eclipses. ¿Cuándo tenemos el próximo Nosotros en eclipse? noviembre tenemos no, en octubre va a ser el siguiente eclipse. ¿Sí? Vamos a Perfecto, tener ya. en octubre. Pero bueno, lo importante es que, a ver, vamos a sacarle el lado negativo. ¿Sí? Vamos a sacarle el lado negativo. Vamos a ver el lado positivo. Si yo trabajo, la luna representa el campo Sí. anímico. Mi campo anímico, tu campo anímico. El campo anímico del pueblo. Ya sabemos cómo está el campo anímico del pueblo, ¿no? Entonces, si yo trabajo sobre el campo anímico, mi campo anímico, sobre mi alma, sobre mis sentimientos, sobre mis sensaciones, ¿sí? Trabajo sobre eso. Entonces, y desde mi espíritu trabajo la creatividad, trabajo la dignidad, trabajo todo lo que eleve, en este caso, el potencial de mi espíritu. Cuando el sol y la luna se encuentran en ese punto que se denomina punto nodal, entonces mi alma refleja en mi espíritu el contenido que yo tengo adentro, ¿sí? Entonces, fíjense qué fantástico. O sea, puede ser un momento de cosecha para aquellas cosas espirituales que yo tengo como parte de mi cultivo. El problema es que la gente no se cultiva. Es el problema, Mm. ¿sí? Entonces, lo que hay que insistir es en la idea de que la gente pueda cultivarse. Cultiva tu alma, cultiva tu creatividad, cultiva tu espíritu, cultiva tus buenos valores, cultiva lo mejor de ti, ¿no? Entonces, date valor como espíritu, como ente viviente, porque la vida pasa cada segundo y se fue. Estás perdiendo un segundo de tu vida y eso ya se fue, no lo vas a recuperar nunca más. Entonces, eso. Estamos a un minuto, de repente se nos va a cortar el programa. Félix, Nacho, ¿tú tienes el aviso, Marquito? Que nos avisa, Marco, en caso que se nos corte. En el fondo esto es como ser la doctora Polo, sea educado, Sí, o sea, culturícese, como dice, sea buena no hagamos persona. el cierre porque no. Y coma bien. coma Sí. bien. Ay, como dijo Félix, coman harto verde, cabros, verde, 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 verde. Eso no Sí, significa que anden sí, fumando verde, coman verde. Dijimos coman. Exactamente. sí. Cuarto menguante para que Ya. te dure más. ¿Y a cuándo me tengo que cortar el pelo? A propósito de la Cuarto luna, menguante, querido amigo Félix. perfecto. Con luna, sí. Eso, cuarto menguante, ¿viste? Sí, Ah, sí. Oye, eso. Estudié fantástico, ¿ah? antes de Mucho venir a tema, clase. ¿Ah? mucho contenido, mucha visualización desde la astrología y lo importante es comprender, creo hoy día, por lo menos con lo que yo me quedo, comprender esto de cómo se cruza esta información en el tiempo, con todos Ujú, los eventos históricos, porque no ujú, es así es. algo que no tiene ciencia, que muchos creen que no hay ciencia detrás de esto, así que fantástica la explicación, de verdad, cómo lo fuiste relatando, Félix, para mí por lo menos, lo digo desde Maravilloso. mi Y observador, del que yo lo escucho, sí. tenemos que tenerte otra vez, sí o sí, Sí. Félix. Ojalá Encantado. puedas participar con nosotros otra vez. Te lo agradecemos, corazón. Qué rico que esté en Conce.
Tiene que ser agosto, ¿ah? Sería bueno. Sí, perdón, Marco, perdón, metí la Sí, cuchara no, por todo no lo que estoy sabemos. hablando, pero decía que puede ser Muchas gracias, interesante en Félix, te agosto, ¿ah? pasaste. Después de agosto, por Agradecido ahí, de lo que hablamos hoy día. Encantado. Excelente. Da- Oye, un abrazo, un beso, Por ahí no Félix, todo el éxito del mundo, las bendiciones y nos comunicamos. Oye, Eso, y felicidades. puede. muchas gracias. Lo Oye, último, simplemente dale. decirles a la gente, cuiden su calidad de vida. O sea, lo único precioso que ustedes tienen y que se van a llevar en el momento en que partan de este mundo son esos recuerdos. Hice lo posible. Acuérdense, los antiguos guerreros, cuando el día en que morían, pensaban ir al Valhalla o pensaban ir a esos lugares porque habían cultivado el valor, porque se habían atrevido. Entonces, en esta época, atrévanse a hacer lo mejor por ustedes. Qué lindo. Maravilloso. Sí, Eso. Oye, Un gracias Muchas por beso eso, y un gracias. Félix. abrazo, Félix. Lo mismo para ustedes. ¿Eh? sí. Abrazotes. Muchas gracias. Nos Un vemos. Besos a abrazo, Félix. todos. Y Vuelvan a a ver el todos, Gracias. programa. a Que todos estén y bien. todas quienes estuvieron aquí hoy día presentes igual. Abrazos. Besos, amigos. Ahí Los nos quiero. vemos. Nos vemos el Besitos. miércoles.